Y el jefe de Estado cubano iniciará una visita de trabajo a Rusia para abordar las prioridades de la agenda bilateral tras la reelección del presidente Vladimir Putin. Así lo informó Díaz-Canel en su cuenta en X. En esa propia red digital, el mandatario precisó que durante su estancia en esa nación participará en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática. Asimismo, puntualizó que la agenda de su periplo por el gigante eslavo se realiza en el contexto del aniversario 64 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia, así como los 79 años de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria. Y a propósito de dicha efeméride, el periodista Héctor Martínez nos acerca a la historia y trascendencia de aquella memorable victoria sobre el fascismo. 8 de mayo de 1945, 10:43 de la noche, hora de Alemania, 12:43 del día 9 en Moscú. Tras el fracaso de los intentos por rendirse solo ante las delegaciones de Estados Unidos y Reino Unido, el mariscal de campo Keitel firmaba la capitulación incondicional de la Alemania nazi frente a la delegación que encabezaba el mariscal de la Unión Soviética, Georgi Zhukov. Poco después, el locutor Yuri Levitan daba a conocer la noticia. Finalizaba la Gran Guerra Patria. Los fuegos artificiales convirtieron en día la madrugada moscovita. Concluía la más devastadora contienda bélica que jamás conociera el viejo continente, que costó la vida a decenas de millones de personas, más de 27 millones de ciudadanos de la URSS. 4 años de intensos combates, de destrucción y muerte, que comenzaron cuando el Tercer Reich puso en marcha la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Pero el heroísmo y el sacrificio del pueblo soviético hicieron trizas las pretensiones de Hitler y sus secuaces. A las puertas mismas de Moscú, el Ejército Rojo destruyó el mito de la invencibilidad de las fuerzas nazis. En Stalingrado frenó su avance y en el arco de Kursk tomó la ofensiva. Una ofensiva que no se detuvo más hasta que la bandera de la hoz y el martillo ondeara victoriosa sobre las ruinas del Reichstag, el Parlamento alemán, en Berlín. El 24 de junio de 1945 tuvo lugar el primer desfile de la victoria. La legendaria Plaza Roja moscovita acogió a regimientos de cada uno de los frentes que participaron en el final de la guerra, de la Marina y la Fuerza Aérea, así como una representación de academias y escuelas militares y de la guarnición de la capital. Más de 2.800 oficiales, unos 31.000 sargentos y soldados y 1.400 músicos participaron en la parada, que comenzó a las 10 en punto de la mañana, cuando el mariscal Zhukov, montando un corcel blanco, salió a la plaza por la puerta de la Torre Spasskaya para pasar revista a las tropas junto al comandante del desfile, Konstantin Rakasovsky. Un momento especial tuvo lugar cuando una columna de soldados soviéticos que portaban, inclinadas hacia el suelo, unas 200 banderas y estandartes de las tropas nazis derrotadas, las arrojaron al pie del mausoleo de Vladimir Ilich Lenin al son de la marcha militar. Por los adoquines de la Plaza Roja desfiló también una muestra del armamento empleado por las fuerzas soviéticas durante la guerra. Después de 1945, los desfiles de la victoria se convirtieron en una tradición en la URSS y posteriormente, tras su desaparición, en la Federación de Rusia. Inicialmente tenían lugar en los aniversarios cerrados. A partir de 1995 se celebran anualmente. A las celebraciones por el Día de la Victoria, que tienen lugar a lo largo y ancho del gigante euroasiático, se sumó desde 2012 la denominada Marcha del Regimiento Inmortal, en la que millones de personas recorren las calles de las ciudades rusas y de otros países, portando retratos de sus familiares y de seres queridos, fallecidos durante la Gran Guerra Patria. Los cubanos siempre han manifestado su admiración por la epopeya protagonizada por el pueblo soviético. El líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, afirmaba en una de sus reflexiones publicada en mayo de 2012, la colosal hazaña era fruto del heroísmo de un conjunto de pueblos que la revolución y el socialismo habían unido y entrelazado para poner fin a la brutal explotación que el mundo había soportado a lo largo de milenios.
Por su parte, el general de ejército Raúl Castro Ruz, en su condición de presidente de los consejos de Estado y de Ministros, participó en mayo de 2015 en los actos por el 70 aniversario de la victoria en Rusia, a los que acudieron dignatarios de más de 70 países. Es sin dudas el 9 de mayo un día de fiesta y conmemoración para los rusos y también para los pueblos amantes de la paz. Pero es también una jornada de reflexión y denuncia en momentos en que en el mundo se multiplican los intentos por reescribir la historia de la que la Unión Soviética fue protagonista principal. El 9 de mayo deviene también alerta ante el peligro del resurgimiento y auge del fascismo y de otras manifestaciones de odio con las que Occidente pretende mantener su hegemonía. Sirvan las celebraciones que este día tienen lugar, no solo en Rusia, para recordar a la humanidad que la barbarie vivida por el planeta durante la Segunda Guerra Mundial no debe repetirse jamás. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.